Hola, amigos. ¿Dónde más podrán escuchar la verdadera historia del nacimiento de la marca Lexus sino en nuestro canal, dedicado principalmente a la industria automotriz? ¿Y qué tiene que ver el Lexus japonés con América? Pues, no habría ningún Lexus, y junto con el tampoco Infiniti ni Acura, si no fuera por el 40º presidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan. Esto, por supuesto, es una broma, pero como se sabe, en cada broma hay una pizca de verdad, y el resto de esta historia es bastante serio. Así que, empecemos. A principios de los 70, la cuota de mercado de los automóviles importados en los Estados Unidos era de poco más del 11%, lo que satisfacía a los fabricantes de automóviles estadounidenses. Sin embargo, para 1980 había subido a casi el 30%, y la mayor parte de ellos eran autos japoneses económicos que inundaron el mercado estadounidense después del inicio de la crisis del petróleo en 1973. Los representantes de la Gran Tríada de Detroit, junto con la corporación American Motors, no pudieron resistir la embestida de los japoneses. La industria automotriz estadounidense comenzó a hundirse rápidamente y, en sentido literal, estaba al borde de la bancarrota a principios de los 80. Detroit comenzó a suplicar a los poderes fácticos que intervinieran en la situación e impusieran estrictas restricciones a la importación de automóviles japoneses. Y cuando Ronald Reagan asumió la presidencia, las súplicas de los fabricantes de automóviles estadounidenses finalmente fueron escuchadas. En marzo de 1981, menos de 2 meses después de la toma de posesión presidencial, la administración de Reagan comenzó negociaciones con el Ministerio de Comercio Exterior e Industria de Japón sobre la posibilidad de imponer una restricción voluntaria a la exportación de automóviles japoneses a los Estados Unidos. Como alternativa, los estadounidenses propusieron medidas defensivas estrictas en forma de altos aranceles e incluso sanciones económicas. Los japoneses, por supuesto, eligieron el menor de los dos males y acordaron la restricción voluntaria de exportaciones. Sin embargo, lograron superar a los estadounidenses en su propio terreno, ya que el llamado Acuerdo de Restricción Voluntaria de Exportaciones, que entró en vigor a mediados de 1981, solo especificaba la cantidad anual de automóviles permitidos para la venta en Estados Unidos, 1.685.000 unidades. Pero no se establecieron limitaciones en cuanto a la clase de los autos ni su precio. Los fabricantes de automóviles japoneses, representados por Honda, Toyota y Nissan, inicialmente se opusieron a las decisiones del gobierno, que fueron tomadas de hecho bajo la presión de Estados Unidos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que este acuerdo no era motivo de preocupación, ya que a largo plazo podría convertirse en una oportunidad única para una penetración aún más profunda en el mercado estadounidense, que en ese momento se consideraba clave para toda la industria automotriz japonesa. En los 70 y a principios de los 80, los japoneses exportaban principalmente autos familiares de 4 cilindros relativamente baratos a los Estados Unidos. Por ejemplo, el pequeño Toyota Corolla o el algo más grande Cressida, que en Japón se llamaba Corona y se consideraba de tamaño mediano. Pero según los estándares estadounidenses, solo era un compacto, compitiendo con el AMC Hornet, el Ford Maverick y similares. Ni siquiera el Toyota Crown entraba en la categoría de midsize según la definición estadounidense, a pesar de que en su país de origen se consideraba un auto grande, lujoso y, lo que es importante, de alta calidad y bien equipado. Pero la demanda del Crown en Estados Unidos era extremadamente baja, con ventas anuales que apenas alcanzaban los cientos de unidades. Los compradores estadounidenses simplemente no asociaban un auto que consideraban pequeño con la categoría de lujo, aunque muchos de ellos ya aceptaban como un hecho que incluso los autos compactos japoneses eran superiores a los locales en términos de calidad, equipamiento y eficiencia de combustible. El acuerdo de restricción voluntaria de exportaciones empujó a Toyota y a otras compañías japonesas a tomar una de las decisiones más importantes de su historia. Si la cantidad de automóviles permitidos para la venta en Estados Unidos estaba estrictamente limitada, debían enfocarse aún más en la calidad.
en autos más lujosos y más caros con mayor margen de beneficio y mayor rentabilidad final. Eso significaba que debían comenzar a fabricar y vender en Estados Unidos precisamente esos autos grandes y lujosos. Sin embargo, antes de desarrollar estos nuevos vehículos, los japoneses empezaron a tantear el mercado de lujo estadounidense con modelos compactos ya existentes, equipándolos al máximo. Toyota, en particular, ofreció el sedán Corona Mark II actualizado a la cuarta generación en su máxima configuración con motor de 6 cilindros, nuevamente bajo el nombre de Cressida. Nissan lanzó las ventas en Estados Unidos de la versión tope de gama del sedán 810 máxima y Honda se unió al juego con el Accord Special Edition con un interior lujoso y equipamiento adicional. El experimento fue un éxito. Los japoneses comprendieron que el público estadounidense estaba dispuesto a pagar un extra por un auto compacto japonés de alta calidad y completamente equipado. Para los fabricantes de automóviles japoneses, era el momento de avanzar y comenzar a implementar sus planes ambiciosos y de largo alcance para invadir el mercado estadounidense con autos grandes y lujosos. En agosto de 1983, en una reunión cerrada, o como la llamaba Toyota, una reunión secreta de los altos directivos de la compañía, con la presencia del presidente del Consejo de Administración, Eiji Toyoda, y el presidente de la división estadounidense, Yukihisa Togo, se tomó una decisión fundamental. Toyota Motor Corporation debía ingresar al mercado estadounidense de automóviles de lujo de alto segmento para su 50º aniversario. En ese momento, este mercado estaba dominado por solo 3 compañías, Cadillac, BMW y Mercedes. Sin embargo, Cadillac, que había reinado sin competencia en este segmento durante más de 2 décadas, comenzó a perder terreno rápidamente a principios de los 80 bajo la presión de los competidores alemanes, que en pocos años se habían convertido en símbolos de estatus para los jóvenes yuppies estadounidenses adinerados. Lo más sorprendente era que el crecimiento explosivo de la popularidad de los automóviles de lujo alemanes se daba a pesar de su increíblemente alto costo. A principios de los 80, el precio de la serie 5 más barata de BMW en los Estados Unidos rondaba los $25,000, mientras que un Mercedes del mismo tamaño con motores de 6 cilindros se vendía por más de $30,000. Los modelos de Mercedes con motores de 8 cilindros superaban los $40,000. En contraste, el Cadillac Seville costaba menos de $20,000 y el Coupé de Villa alrededor de $13,000. Aproximadamente el mismo precio tenía la Toyota Cressida más cara en versión sedán de 4 puertas en esa época. En el mercado japonés, la modelo insignia de Toyota había sido durante mucho tiempo el sedán Century, que nunca se vendió oficialmente en otros países. Con una longitud de más de 5 metros, era comparable a los modelos superiores de Mercedes y BMW en tamaño y equipamiento, además de contar con un motor de 8 cilindros. Sin embargo, en términos generales, el diseño y la construcción de este modelo no habían cambiado significativamente desde su aparición en 1967. El Century era demasiado antiguo y conservador para depositar en él alguna esperanza. Para capturar el mercado estadounidense de automóviles de lujo, Toyota necesitaba algo completamente nuevo. Así nació el proyecto F1, donde la letra F significaba flagship, buque insignia. Toyota abordó el desarrollo de este proyecto con una magnitud sin precedentes, involucrando a más de 3.500 ingenieros, técnicos y diseñadores, divididos en 24 equipos diferentes. Su tarea era crear un automóvil desde cero, con una arquitectura completamente nueva y un motor totalmente nuevo. Este automóvil debía superar a todos los competidores alemanes, en particular al sedán Mercedes W126 clase S, en todos los aspectos. Uno de los desafíos más difíciles para los ingenieros japoneses fue el desarrollo de un nuevo motor para el F1, que, según las normas del segmento de lujo, debía ser un potente V8. Además, tenía que cumplir e incluso superar las normas federales de consumo de combustible y emisiones. Toyota gastó una suma enorme, alrededor de $400 millones, solo en el desarrollo del motor. Pero al final, resultó ser una inversión más que rentable.
En julio de 1985 se ensambló el primer prototipo funcional del proyecto F1. Es notable que, según la versión oficial, el diseño del primer prototipo se basó en una investigación secreta de las preferencias de los potenciales compradores estadounidenses, realizada por un grupo especial de ingenieros y diseñadores japoneses enviados a Estados Unidos para observar el estilo de vida de los estadounidenses adinerados. Este grupo llegó a California en mayo de 1985 y el prototipo apareció en julio. ¿Cómo lograron captar tan rápidamente el estilo de vida lujoso de los estadounidenses y crear un diseño para el nuevo automóvil en tan poco tiempo? Solo podemos especular. De cualquier manera, a los japoneses les llevó otros 2 años refinar el diseño conceptual original hasta su versión final de producción. El grupo secreto de japoneses enviados a Estados Unidos descubrió otro aspecto interesante e inesperado. Los estadounidenses adinerados que compraban autos en el segmento de Mercedes y BMW no cambiarían a vehículos de la marca Toyota bajo ninguna circunstancia, sin importar cuán buenos fueran. Simplemente porque en Estados Unidos, Toyota no se percibía como una marca premium. En otras palabras, para tener éxito en el mercado de lujo estadounidense, el nuevo automóvil de Toyota no debía llamarse Toyota, una contradicción que los altos directivos de Toyota tardaron en aceptar. El rápido éxito del nuevo marca Premium Acquire, lanzada por Honda en el mercado estadounidense en marzo de 1986, obligó a la dirección de Toyota, y en particular al presidente Eiji Toyoda, a tragar su orgullo y, en mayo de ese mismo año, autorizar el desarrollo de una marca completamente nueva. La agencia contratada especialmente, Lippincott & Margulies, ahora conocida simplemente como Lippincott, propuso 219 nombres diferentes, entre los cuales los más prometedores fueron Vectre, Verone, Chaparral, Calibre y Alexis. Este último se convirtió en el favorito, pero en algún momento se transformó en la palabra Lexus. Existen varias teorías sobre por qué ocurrió esta transformación. Según una de ellas, el nombre Alexis en esa época estaba fuertemente asociado con Alexis Carrington Colby, un personaje de la popular telenovela Dinastía. Dado que ella era una villana, una superestrella despiadada, Toyota no quiso nombrar su nueva marca con un nombre que tuviera tales connotaciones negativas. Así, la palabra Alexis se convirtió en Lexis, pero tampoco resultó adecuada porque supuestamente era difícil de pronunciar. Por eso, la letra I fue reemplazada por la letra U, obteniendo así la palabra Lexus, que a todos les pareció fácil de pronunciar y agradable. Otra teoría sostiene que el nombre Lexus no se usó simplemente porque ya existía una empresa en Estados Unidos llamada LexisNexis, que sigue existiendo hasta hoy. Finalmente, la teoría menos probable, a mi juicio, sugiere que la palabra Lexus es un acrónimo de la frase Luxury Export to the United States, exportación de lujo a los Estados Unidos. De cualquier manera, para principios de 1988 se había confirmado el nombre final para la nueva marca, al igual que su logotipo oficial, sobre el cual, por cierto, también se trabajó durante bastante tiempo y al final se utilizó alguna fórmula matemática estricta para crear la versión final con la letra L dentro de un óvalo. Sin embargo, al parecer, no reflexionaron demasiado sobre el nombre para el modelo más nuevo. En el nombre LS400 se cifraba la frase sedán de lujo y se hacía alusión al tamaño del motor de 4 litros. También en ese mismo año, 1988, nació el primer eslogan publicitario de Lexus, la búsqueda implacable de la perfección, que, hay que decirlo, reflejaba completamente el proceso de creación del modelo. En los años siguientes al lanzamiento del primer prototipo, se construyeron un total de alrededor de 900 motores de prueba y 450 autos de prueba, a menudo camuflados como crecida, en los cuales se perfeccionaba cada aspecto durante intensas pruebas en carreteras europeas, americanas y canadienses. Solo en el aislamiento del ruido y en el sistema de audio Premium Nakamichi, los ingenieros invirtieron cerca de un año. Y la ayuda con los ajustes finales de la suspensión la proporcionó ni más ni menos que el famoso piloto de carreras, tuner y empresario estadounidense, Roger Penske.
Según algunas fuentes, la distancia total recorrida por los prototipos de Lexus durante las pruebas alcanzó los 2.7 millones de kilómetros. La inversión total de Toyota en el desarrollo del proyecto alcanzó los $1.000 millones. La presentación preliminar de la nueva marca Lexus tuvo lugar a finales de 1988. En enero de 1989 debutó el LS400, que salió a la venta hacia finales de ese mismo año. Es importante mencionar que junto con el estreno del gran sedán insignia de Lexus, también se presentó el modelo más pequeño S250, una versión mejorada del japonés Camry Promenade. Estaba destinado a competir con el Acura Legend de Honda, cuya versión más avanzada era el automóvil japonés más caro en el mercado estadounidense en ese momento, con un precio de alrededor de $20.000. El Lexus LS400, con una longitud de 5 metros y un ancho de 1.82 metros, apuntaba directamente a los buques insignia alemanes BMW Serie 7E32 y Mercedes clase SV126. El precio base anunciado del sedán fue de $35.000, pero era solo una táctica de marketing. Al comienzo de las ventas, todos los automóviles disponibles en los concesionarios estaban equipados casi al máximo, con interiores de cuero, techos solares, el sistema de audio Nakamichi de alta gama, y muchas otras opciones supuestamente numeradas. Como resultado, el LS400 con su único motor disponible V8 de 250 caballos de fuerza no podía ser comprado por menos de $40.000. Sin embargo, esto era casi $10.000 menos que el precio del BMW 735 con un motor menos potente y $20.000 menos que el precio del Mercedes 420 CL. Los Cadillac Seville de 8 cilindros estaban completamente fuera de juego. Tenían mucha menos potencia, una calidad de construcción notablemente inferior, pero aún así costaban casi lo mismo que el LS400. Los japoneses realmente lograron hacer un automóvil excelente y lujoso. No solo igualaba a los competidores alemanes en comodidad, equipamiento y características de conducción, sino que los superaba significativamente en cuanto a relación calidad-precio. Por cierto, debido a esto, algunos comenzaron a acusar a Toyota de vender el LS400 por debajo del costo de producción. Sin embargo, nunca se proporcionaron pruebas de esto. El diseño del chasis del LS400 recibió ciertas críticas debido a su similitud con Mercedes, con ángulos suaves y formas más aerodinámicas. Sin embargo, los críticos a menudo olvidaban que gracias a estas formas, el LS400 tenía uno de los mejores coeficientes de resistencia al viento no solo en su clase, sino también entre los automóviles contemporáneos en general, con un valor de 0.29, mientras que el Mercedes 126 tenía un coeficiente de 0.36 para los chasis de 4 puertas y 0.34 para los de 2 puertas. En general, el Lexus fue muy popular entre los compradores estadounidenses en el segmento de lujo de gama alta. Comenzando con 70 concesionarios en enero de 1989, para 1990, Lexus ya tenía 150 salas de exposición en toda América. Esto se debió en gran medida al nivel de servicio al cliente más alto en comparación con los concesionarios alemanes, que a menudo trataban a los clientes de manera arrogante o incluso grosera. En 1990, Lexus logró vender casi 64.000 automóviles en el mercado estadounidense, principalmente modelos LS400. Mercedes vendió 11.000 autos más en el mismo periodo, pero el número de BMW vendidos fue casi igual al de Lexus. En 1991, las ventas de Lexus superaron las 71.000 unidades y muchos compradores admitieron que elegían automóviles japoneses después de cambiar de sus equivalentes alemanes. Las ventas de Mercedes en 1991 cayeron un 25% y las de BMW un 16%. La invasión de Lexus en el mercado estadounidense había comenzado y comenzó la expansión. En Europa, las cosas no fueron tan exitosas para la recién formada empresa japonesa que ingresó a ese mercado en 1990 como lo fueron en los Estados Unidos. En parte, esto se debió al alto precio.
En el Reino Unido, por ejemplo, el LS400 se valoró en 32.000 libras, casi idéntico al precio del BMW 735. Además, los compradores europeos de automóviles de lujo resultaron ser mucho más conservadores que los estadounidenses. Muchos de ellos consideraban a Lexus simplemente como Toyotas rebautizadas que no tenían suficiente estatus para competir plenamente con los alemanes. Por otro lado, para el mercado japonés local, Toyota no vio la necesidad de lanzar una nueva marca en absoluto y como resultado, el nuevo LS400 comenzó a venderse en su país de origen como Toyota Celsior y Lexus en sí llegó al país del sol naciente solo en 2005. En 1990, el primer año completo de ventas, la participación de mercado de los automóviles Lexus en los Estados Unidos fue de menos del 0,5%. Pero en los años siguientes, aumentó notablemente, superando por primera vez el 2% en 2007. Según los resultados de 2020, la compañía vendió 719.000 automóviles en todo el mundo. De ellos, 275.000 se vendieron en los Estados Unidos, lo que representó el 1.89% de todas las ventas de automóviles de pasajeros en ese país. Para comparar, BMW tuvo una participación del 1.91% en los Estados Unidos en 2020 y Mercedes tuvo un desempeño ligeramente mejor, pero no mucho, con un 2.24% o 326.000 automóviles vendidos. Cadillac vendió solo 129.000 autos en los Estados Unidos en 2020. Su participación de mercado no superó el 1%. Y si te gustó la historia, no olvides darle me gusta y suscribirte. Estaré encantado de leer tu opinión sobre este automóvil en los comentarios. Hasta pronto, amigos.